Lo que todo es que donde vivió pues en su infancia y un momento que me lo marcado Estando allá, estando en la infancia, sí. Bueno, mi nombre es Jorge Valle, realmente nací en la ciudad de Barranquilla. A los 4 años me fui a vivir a Magangué, Bolívar, es un municipio en la costa, al lado del río Magdalena. Por necesidades mi mamá pues me dejó allá con mi abuela y se vino para Medellín a trabajar en casas de familia como una auxiliar doméstica desde mi niñez. Entonces, mientras ella trabajaba, yo me quedé con mi abuela, ¿cierto? Al cargo de mi abuela. Con mi abuela viajaba a Barranquilla, volvía, pues siendo como el cargador de sus maleticas, de sus cosas. Y en parte, si algo me marcó a mí durante mi niñez estando allá con ella, era eso, que a pesar de que allá en ese pueblo vivíamos casi 8 nietos, yo era el único que sacaban de ahí del pueblo, ¿cierto? Los llevaban para Cartagena, para Santa Marta, para Barranquilla, pero era por la disposición y porque yo siempre quería ayudar a mi abuela y todo. Mi niñez la hice prácticamente allá. Estudié primero de primaria allá en ese pueblo. Mi mamá después decidió que ella iba todos los diciembres, iba, me visitaba en sus vacaciones y se volvía a trabajar, y así sucesivamente todos los años, hasta que pudo mandar ya por mí a la costa, ¿cierto? Ya estando estable acá, ya estando estable con el papá de mis 2 hermanitas, ya pudo darme un, como se dice, un hogar o un soporte donde poder estar y poder continuar con mi estudio. La primera formación, de primero a quinto, ¿cierto? Que era como dar continuidad a esa escolaridad. Entonces esa fue la transición, estando en el pueblo, viviendo, como te digo, lo que más me marcó fue que era especial para alguien como mi abuela, ¿sí? Al momento de mostrarme que realmente era grato estar con él. Y el desplazamiento se dio ya por un tema de que ya la situación económica y estable de mi mamá en Medellín era mucho mejor para ese recibirme. Entonces, de eso se trata. ¿Hay otro motivo por el que el desplazamiento se haya dado? Pues así. Sí, yo digo que sí existe un motivo diferencial a simplemente un tema de complacencia de tenerme acá mi mamá. Yo digo que todo data, así como todos nos vinimos, porque realmente no solo mi mamá se vino de allá a buscar trabajo, sino que estando acá empezó ya a buscar a sus hermanas, a los sobrinos, y empezó a darles oportunidades de trabajo acá, porque estando donde vivíamos, le cuento que yo a mis 5 años, 6 años, yo vendía pescados. Yo vendía pescados porque mi abuelo pescaba a la orilla del río, ¿sí? Entonces, como yo era tan colaborador, a las 4 de la mañana me levantaba con mi abuelo, lo ayudaba a llevar su atarraya hasta la orilla del río, me devolvía, dormía un rato, y a las 7 que estaba el desayuno, ¿sí? Yo iba y le llevaba el desayuno a mi abuelo, y me traía los pescados que él había recogido durante todo ese tiempo. Tipo 10 ya me quedaba hasta allá ayudándole, aprendí a nadar a la fuerza, me tocó tirarme a coger un pescado súper inmenso que había enrollado en la red. De ahí esos pescados yo los llevaba, mi abuela se encargaba de ponerlos a punto, quitarle las escamas, arreglarlos bien y ponerlos en una ensarta que valían 20 pescados, podrían valer 2.000 pesos. Pero como todo el mundo cogía pescado, entonces no podía ser tan caro el pescado, tenía que ser muy barato. Entonces, aparte de que el trabajo era muy duro y que todos trabajaban lo mismo, no había otro modo de emplearse realmente. Había una fábrica en el mismo pueblo que era Ecopetrol, pero nada más trabajaban hombres, y se turnaban los hombres del pueblo para que todo el mundo pudiera trabajar realmente, ¿cierto? Entonces, la escasez de trabajo y la falta de oportunidades para las mujeres, en este caso como mi mamá, que le tocó ser madre soltera prácticamente toda la vida, ¿sí? Dentro de lo que fue mi formación. Entonces, esa es lo que yo digo que de pronto puede haber sido la causa real del que nosotros estemos aquí en Medellín, ¿sí? La falta de oportunidades allá, porque si me preguntan a mí en este momento si prefiero estar aquí que allá, yo diría que acá por todo lo que se tiene como oportunidad, no solo laborales, sino en la misma vida, ¿cierto? Entonces es eso. Quiero preguntarte cómo fue tu primaria y si algún momento de esa etapa te marcó. En donde realicé mi primaria y si realmente durante ese tiempo me pasó algo que me marcara así. Llegando a Medellín, pues mi mamá seguía en el ejercicio de tener que trabajar en casa de familia y dejarme a mí encerrado prácticamente.
y una señora me llevaba como tal a la escuela y me recogía, yo volvía, ¿cierto? Ya que la escuela quedaba en Andalucía, la Francia, en el barrio Acevedo, estación Acevedo del metro ahí al frente. Era bastante peligroso ese barrio porque era el lugar donde los Triana, una banda delincuencial de madre, delinquía y tenía como su operación ahí precisamente por nosotros vivíamos. Pero ahí quedaba la escuela Andalucía, la Francia. Ahí llegué realmente ya a ser segundo, ya habiendo hecho primero en un pueblo, hice segundo, tercero y ahí pues ya empecé como a relacionarme y a ver lo que ofrecía la ciudad y qué tan diferente era el estudio de aquí al que era allá, cómo se manejaban los tiempos de descanso, ya veía que había un dinero para mí para comprar cositas, ¿cierto? Ya veía que la calidad de vida mejoraba un poquito realmente frente a lo que yo vivía en el pueblo como tal. Durante ese ejercicio de segundo a quinto, porque hice toda mi primaria allá, las olas de violencia que uno veía realmente alrededor de todo esto. Realmente les contaba pues que llegando allá y durante todo ese tiempo en el cual nos tocaba adaptarnos, ¿sí? Es algo chistoso y lo voy a contar. Yo me volaba de la casa, yo sacaba las cenefas por completo de la ventana y no había protección afuera, entonces yo me volaba y a las 3 que iba llegando mi mamá del trabajo, yo me volvía a entrar como tal, ¿cierto? De peladito. Entonces era algo que uno ni siquiera asimilaba el por qué lo dejaban uno encerrado y que si era peor que te dejaran encerrado y te pasara algo adentro y nadie te pudiera ayudar o realmente que uno conociera una estrategia de vuelo como las que yo hacía. A través de todas esas necesidades sí hubo algo que nos enmarcó mucho, teniendo yo, sí, ya había terminado prácticamente la primaria en Andalucía, la Francia, y yendo a la tienda del barrio llegó un muchacho que ahora lo reconozco y le llaman los carritos, que no son pues muy importantes las bandas criminales, pero tienen cierto poder dentro de las decisiones, o le pueden dar dedo a uno para que lo casquen, ¿cierto? Un man de eso llegó y me estrujó, y yo le hice el reclamo y me pegó en la cara. Entonces yo salí corriendo para la casa y mi tía Flora, que vivía con nosotros, también se había venido del pueblo, ella fue a hacer el reclamo. Y el man le sacó un arma y realmente nos tocó irnos de ese barrio Andalucía, prácticamente por la violencia, ¿sí? Ya que no nos sentíamos seguros, ya que pensamos que en cualquier momento ese señor se iba a hacer algo. Entonces, como era la costumbre de ellos amenazar a las personas, nosotros no lo entendemos así, sino que fue tanto el miedo que vinimos a dar aquí a San Antonio de Prado, ya que el marido de mi tía, que también se había venido a trabajar acá, vivía ya con ella aquí en donde es la U actualmente en Vergel. Ahí hay una finquita atrás, ella vivía ahí, nosotros venimos de paseo, pero nos radicamos acá en San Antonio de Prado por el barrio de Vergel. Hasta ahí fue mi primaria. ¿Y dónde Eso fue lo que realmente me marcó, perdón, en la primaria. ¿Y dónde usted realizó su segundo? Ya llegando acá a San Antonio de Prado, empezamos una nueva vida, una nueva etapa. Ya había nacido mi hermana Joana, que ahorita tiene 23 años, pero en ese tiempo estando acá ella tenía 5 añitos. 5 añitos tenía Joa. Me tocaba arreglarla, bañarla, darle el desayunito y llevarla a la guardería. De ahí me devolvía y me iba a estudiar a la Granja Taller. Allá me dieron cupo para hacer bachillerato, allá empecé a hacer sexto. Conocí muchas personas que para mal y para bien influyeron mucho en mi adolescencia, en esa etapa tan difícil en la cual uno se cree que se las sabe todas y pretende hacer de todo. Yo me hice aretes, piercings, poniendo a sufrir a mi mamá, lloraba, me los quitaba, me los volvía a poner. Allí los topitos primeros, cuando era de Yankee, entonces no asistía a un party si no era con las aretas, ¿sí? Entonces, toda esa adolescencia en la cual conocí vicios, conocí personajes, conocí situaciones que me dejaron enseñanzas, muchas enseñanzas. Una de ellas fue que fui líder de la barra de la Resistencia Norte aquí en San Antonio de Prado, sacamos 2, 3 buses, ¿sí? Con mucha gente, banderas, bombos y dentro de todo eso se conoce mucha cosa, fiesta, droga, éxtasis, en todo, el éxtasis en todo lo llegas a conocer y gracias a la valentía de una madre sola que me formó a mí, a mis 2 hermanas, pude recapacitar y dejar de lado todo eso, haber probado todo eso tan malo
pude tener la voluntad y el ejemplo que ella me daba, que era un tema de lucha constante, de un trabajo constante, me hizo recapacitar y alejarme de todo eso para ya asimilar lo que se venía después de un estudio continuo, porque en la granja taller, esta le llaman San José Obrero, yo hice hasta décimo, casi continuo con todos mis compañeros desde sexto. Entonces al perder yo décimo, porque en décimo conocí a una persona que definitivamente se cagó en mi vida. Se cagó en mi vida con sus consejos, con sus cosas. Era alguien que tenía mucho dinero y me ponía todo en bandeja de plata para yo no querer hacer algo diferente a estar con él. Sí, ok, perdí décimo, una decepción tremenda para mi mamá con toda su lucha, hermano, por mí. Perdí la posibilidad de graduarme con mis compañeros el año siguiente, porque ya veníamos ahorrando dinero y todo lo que uno hace de décimo once para una fiesta en una finca o lo que fuera, ya había perdido esa oportunidad. Entonces me tocó salirme de allá y hacer 2 años en uno realmente, ¿cierto? ¿En dónde validé los 2 años en uno? En el Mamicota del concurso, si todavía existe una nocturna allá. Allá existe una nocturna, yo hice allá en el horario nocturno, hice décimo y 11, con mi rebeldía de que ya trabajaba en una carpintería y entonces no me daba mi estudio y la vaina, como cuando uno empieza con rebeldía, ¿cierto? Que ya quiere hacer como su vida. Pero también nos enseñó mucho a que debemos de valorar, porque a pesar de que yo era capaz, nunca valoré que mi mamá me lo estaba dando gratis todo el tiempo, ¿cierto? Entonces así pude terminar mi secundaria y seguir viviendo aquí en San Antonio de Prado. ¿Cómo considera pues que ya todo eso, cómo considera que soy actor? Actualmente tengo 2 hijos, una niña de 14 años, tengo un niño de 5 años, no vive conmigo, vive en Bogotá, la niña sí vive acá en Medellín. Actualmente tengo 35 años. Realmente toda mi hija les voy a comentar en qué se ha basado todo eso y lo que soy hasta ahora en 2 etapas. Antes de mi hija y después de mi hija, ¿cierto? Antes de mi hija, en temas de adolescencia y todo, fiestas, mujeres, diversión. Un éxtasis que toda persona debe vivir en cierto momento de su vida, ¿cierto? Y qué bueno para aquellos que tuvimos la oportunidad y qué mal para aquellos que de pronto hablan de sus hijos a una etapa más temprana, 15 años, cuando uno quisiera aprender a disfrutar apenas, a muchos se les acaba ahí realmente esas ilusiones de poder hacer algo diferente, porque después de mi hija yo ya no pensaba en mí, ya pensaba en qué iba a comer ella, qué iba a pasar ella, qué iba a hacer por ella, entonces empezó el tema ya de producir dinero, pues porque era niño, ¿cierto? Empecé como guarda de seguridad, ahí me salió del ejército, la primera oportunidad que vi, y de ahí duré 3 años en ese cargo, subí a supervisor y he hecho carrera como jefe de riesgos. He tenido una carrera exitosa entre lo que es mi trabajo realmente, ¿sí? Teniendo a cargo contratos de millones y teniendo a cargo con firmas salidas de millones, donde valores y todo lo que me enseñaron desde casa, lo que me inculcaron toda la vida como familia, me ayudaron a nunca decaer en mi vida, a nunca falsear realmente en las cosas para tener el criterio que tengo frente a mi trabajo y frente a mi familia y frente a lo que soy. Esa es mi vida. Muchas gracias.